Arrancamos. Mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Oh. Muchas gracias, Madre. Vamos a colocar, a ver si lo pueden ver. ¿Pueden ver el texto? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, se ve bien. Voy a hacer una conexión directa del internet porque está saliendo inestabilidad. A ver si funcionamos mejor así. Bueno, en la clase pasada vamos a cerrar mi video para que tenga más fuerza el internet. En la clase pasada hemos estado viendo el aspecto de, en realidad lo que en los últimos párrafos estaba el maestro tocando el tema de la muerte, y aquí había una descripción muy sintética donde dice la muerte como resultado de la actividad del alma retira y por lo tanto del cuerpo físico el cuerpo de luz y los cuerpos sutiles, dejando solamente la forma densa y sus partes componentes a los procesos benignos del control planetario, ¿no? Y anteriormente él había expresado que la muerte o la energía productora de la muerte emana del propio planeta. Entonces vamos a continuar donde quedamos la vez pasada y necesitamos entonces una guía para la lectura. Una voz sonora, por favor. ¿Me pueden escuchar? Sí, te Sí, escuchamos. Anita, Lo, te escucha. lo hago yo. Gracias, Madeline. Adelante, entonces. En este proceso e interacción, la forma manifiesta los resultados obtenidos por haber sido la receptora de la oleada de vida proveniente del planeta o la liberadora de esa vida que, de acuerdo a la ley cíclica, vuelve al depósito general de energía viviente. De estas dos reacciones dependen la salud o la enfermedad de la forma, en las distintas etapas y estados de respuesta y bajo la acción de otros factores contribuyentes y condicionantes. Existen tres etapas principales en el ciclo de la vida de las formas subhumanas y también en la forma humana cuando el alma es simplemente una fuerza influyente y no una energía integrada. 1. La etapa de afluencia, de vitalización y crecimiento. 2. La etapa de resistencia, en que la forma preserva
su propia integridad durante un ciclo temporario determinado por su especie y medio ambiente, resistiendo exitosamente toda atracción de la vida omnicircundante y cualquier reabsorción de su vitalidad. 3. La etapa de emisión, donde la atracción de la vida mayor del planeta extrae y absorbe la debilitada vida menor. Este proceso de debilitamiento forma parte de una ley cíclica, como lo insinúa el antiguo adagio. Los días de vida de un hombre consisten en 3 veintenas y una década. Cuando se atraviesa normalmente un periodo cíclico general, se producirá en forma inevitable y gradual un punto de debilitamiento en los tejidos corporales. Generalmente, la enfermedad o la deterioración de alguna parte. Se fue la imagen. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, generalmente la enfermedad o la deterioración de alguna parte de la forma aparece oportunamente y sobreviene la muerte. La expresión de los ciclos y sus causas determinantes son un profundo misterio y están específicamente relacionados con los diversos reinos de la naturaleza, con las especies, tipos y formas dentro de ese conglomerado de procesos vivientes. Tales ciclos solo son conocidos hasta ahora por los maestros y por los iniciados, a quienes se le ha confiado la tarea de proveer los procesos evolutivos dentro de los reinos subhumanos y también por los devas. Vamos a continuar con este párrafito para terminar la idea. Por los devas, cuya tarea consiste en controlar el proceso. Como bien saben, la gran diferencia que existe entre el reino humano en los 3 mundos y los otros reinos de la naturaleza es el libre albedrío. En la cuestión muerte, el libre albedrío tiene, en último análisis, una definida relación con el alma. La voluntad del alma se cumple consciente o inconscientemente en lo que a su decisión de la muerte concierne. Y esta idea contiene en sí muchas implicaciones sobre las cuales los estudiantes harían muy bien en reflexionar. Bueno, vamos a comentar o a ver qué encontramos en estas ideas, ¿no? En este proceso e interacción, la forma manifiesta los resultados obtenidos por haber sido receptora de la oleada de vida proveniente del planeta o liberadora de esa vida. De acuerdo a la ley cíclica, vuelve al depósito general de energía viviente. Esto también nos haría pues reflexionar que la forma manifiesta los resultados obtenidos por haber sido receptora de la oleada de vida proveniente del planeta. Entonces, estamos acá enfocados en nuestro planeta Tierra, el esquema de la Tierra, la cadena de la Tierra misma, y pues no sabemos cómo serían los resultados de esa forma en otro planeta, ¿verdad?
en otro esquema que no sea el de la Tierra. La verdad que pudiera ser porque la forma manifiesta los resultados obtenidos por ser receptora de una oleada de vida proveniente del planeta o la liberadora de esa vida de acuerdo a la ley cíclica, ¿verdad? Entonces, donde entonces sus partes más densas, como ya hemos visto, este, vuelven al depósito planetario. De estas dos reacciones, o sea, tanto de la recepción de la oleada de vida como la liberación de esa oleada de vida, depende la salud o la enfermedad de la forma. Estamos hablando del vehículo, ¿verdad? Del vehículo. En las distintas etapas y estados de respuesta y bajo la acción de otros factores contribuyentes y condicionantes. Dice, existen tres etapas principales en el ciclo de vida, tanto de las formas subhumanas como en la humana, pero detalla y precisa. En el caso de la forma humana, cuando el alma es una fuerza influyente y no una energía integrada con la personalidad todavía. O sea que estamos más cerca del mundo animal, ¿verdad? Entonces, describe estas tres etapas. La etapa de afluencia de esa oleada de vida que provoca la vitalización, el crecimiento, toda la parte evolutiva, ¿verdad? La etapa de resistencia es la segunda, en la que la forma preserva su propia integridad durante un ciclo temporario, ¿verdad? Depende de la especie, depende del medio ambiente y resiste exitosamente toda atracción de la vida omnicircundante y de cualquier reabsorción de su vitalidad, porque resiste, o sea, resiste la fuerza de la gravedad planetaria y vive, y vive. Y luego la etapa de emisión. Y entonces ya pasamos al último proceso, ¿verdad? Donde la atracción de la vida del planeta extrae y absorbe la debilitada vida menor, porque ya se cumplió su ciclo. Este proceso de debilitamiento forma parte de una ley cíclica. Como dice el adagio, los días de vida de un hombre consisten en 3 veintenas y una década, o sea, 70 años. Cuando se atraviesa normalmente, y aquí pues obviamente está expresando en el caso de un hombre, ¿no? Cuando se atraviesa normalmente un periodo cíclico general, se producirá en forma inevitable y gradual un punto de debilitamiento en los tejidos corporales. Generalmente la enfermedad o deterioración de alguna parte de la forma aparece oportunamente y sobreviene la muerte en su momento. La extensión de los ciclos, o sea, cuando, por ejemplo, en el caso del hombre, el hombre vive más de 70 años, 80, 90, 100, que lo vemos de manera bastante general en estos días, ¿no? La extensión de los ciclos y sus causas determinantes son un profundo misterio y están específicamente relacionados con los diversos reinos de la naturaleza, con las especies, con tipos y formas dentro de ese conglomerado de procesos vivientes. Tales ciclos solo son conocidos hasta ahora por los maestros y por esos iniciados a quienes se le ha confiado la tarea de promover los procesos evolutivos
dentro de los reinos subhumanos y también por los devas, cuya tarea consiste en controlar el proceso, o sea que es un misterio de iniciación. Como bien saben, la gran diferencia que existe entre el reino humano y en los tres mundos, se refiere al físico, emocional y mental, y los otros reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal, es el libre albedrío. Y en cuestión de la muerte, el libre albedrío tiene una definida relación con el alma. La voluntad del alma se cumple, consciente o inconscientemente, en lo que a su decisión de la muerte concierne. Y esta idea contiene en sí mismo muchas implicaciones sobre las cuales los estudiantes harían muy bien en reflexionar. Entonces, en el paso, vamos a decir, de la muerte, se está cumpliendo la voluntad del alma. No es la voluntad de la personalidad, es la voluntad del alma. Y este hecho tiene muchas implicaciones. Este ángel solar debe trabajar alineado con los señores Lipica, con los señores del karma, etcétera, ¿no? Habría que profundizar más acerca de qué significa la voluntad del alma. ¿Qué significa la voluntad del alma? Vamos a abrir si hay algún comentario o alguna aclaratoria también. Sí, buenas noches. Buenas Es, noches. es interesante aquí y esto, la voluntad del alma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pienso, puedo estar equivocada, porque es el alma que invoca a un nuevo ciclo de vida y precipita el cuerpo que va a formar la personalidad. Tiene un propósito, tiene una voluntad. Y cuando el alma decide que ya se cierra el ciclo, entonces ahí el cuerpo se va desvitalizando y deteriorando. Entonces, aquí todos nosotros, o sea, morimos por la voluntad del alma, porque el alma ya determina cuándo se cierra el ciclo, ¿no? No es la personalidad. A veces uno o las personas tienen problemas tan grandes y dicen, me quiero morir, me quiero morir. Al final, esa es determinación de la personalidad. Entonces, está contra la ley. Aquí es el alma que va a definir el momento y cuándo, ¿no? Entonces, esa voluntad varía porque cada ser humano tiene un plan, nace con un plan, un propósito de vida, que es ese propósito del alma. Entonces, aquí yo creo que esta parte dice la voluntad del alma es cuándo va a determinar el, el desencarne, ¿no? Creo que es eso. Sí. Muy claro, hija. ¿Alguna otra reflexión? Puedo, Tengo Diana. tengo una consulta, A ver, Neide, después va de... Dianita. Ajá, Neide. Este, sí, los señores lipicas son los que juntamente con los señores del karma definen también parte de este proceso de nuestra muerte. No te podría responder, Neida, pero sí te lo voy a investigar porque justamente en uno de los grupos hemos hablado de esto.
Eh, para la próxima reunión del sábado te voy a responder porque sé exactamente dónde sí. está. Gracias, hija. Sí, Sí, tengo esa duda. sí, y hay algo interesante también digamos, va paralelo a esto que estamos leyendo, es que realmente en cada planeta, cuando el alma se va, digamos, a otro planeta, encarna con las condiciones y la materia de ese otro planeta, formando otro tipo de cuerpo que no es el cuerpo humano que conocemos aquí, digamos. Entonces, en el fuego cósmico muestra realmente cómo las almas van emigrando de un planeta a otro para cumplir su propósito. No había sido que una vez que estemos aquí en la Tierra, estamos así, N veces en la Tierra, sino que hay un plan y hay una interrelación también, un movimiento grande, donde las almas también así grupalmente encarnan en otros planetas para cumplir el propósito que tienen que cumplir. Entonces es muy interesante porque aquí arribita dice realmente la materia de ese planeta va formando cuerpos diferentes. Exactamente, exactamente. Mm, Sí, qué es que interesante. sí, de verdad que a veces hay que detenerse, ¿verdad? La atracción de la vida mayor del planeta extrae, bueno, no sé dónde lo leímos, hicimos el comentario, Sí, ¿verdad? es arribita. Más arribita, pues sí, no sé. Y otra cosa también con respecto, bueno, esto ya es tema de investigación, ¿verdad? La voluntad del alma, que también eh, esa, esa voluntad del alma se realiza mediante un método que tiene el alma dependiendo de su rayo. Si el alma es del rayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y todo, como es voluntad, es el poder del alma, que va a estar teñido, por decir así, o influido por ese rayo del alma. Entonces, probablemente una personalidad que tiene un alma de rayo 1 pase de plano de una manera diferente de la del rayo 6, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto creo que da mucho para investigar lo que es la voluntad del alma. En este contexto de la muerte, no me refiero. Entonces, vamos a pasar a una nueva ley. Dice, hemos llegado ahora a otra importante generalización respecto a la enfermedad y la muerte en relación con la humanidad. ¿Sí? Con la humanidad. Entonces, si Madeline quiere continuar. Sí, Ley 8. Enfermedad y muerte son el resultado de dos fuerzas activas. Una es la voluntad del alma que dice a su instrumento, yo retiro la esencia. La otra es el poder magnético de la vida planetaria que dice a la vida dentro de la estructura atómica. La hora de la reabsorción ha llegado. Retorna a mí. Así actúan todas las formas de acuerdo a la ley cíclica. Aquí se refiere a la disolución normal de la forma, al finalizar un ciclo de reencarnación. Como bien sabemos, en el caso del hombre, este ciclo está determinado por factores psicológicos importantes que pueden acelerar o prolongar la hora final, pero solo hasta cierto punto. El dictamen del alma y el fiat de la vida planetaria. Fiat
es una palabra latina que significa hágase o que se haga. Es la aceptación de una voluntad superior o la afirmación de la propia voluntad para que una idea o propósito se haga realidad. En este caso, el propósito divino de logos planetario. Son los factores determinantes y finales, excepto en los casos de guerra, accidentes, suicidio o epidemias. El poder de absorción con que está dotado el planeta es, dentro de ciertas limitaciones, enorme. Estas limitaciones, por ejemplo, promueven epidemias como corolario de la guerra. Tales epidemias tienen un grave efecto sobre la raza humana. Después que ha terminado el ciclo de guerra y que la consiguiente epidemia desaparece, la humanidad, particularmente en Europa Oriental, no se había recuperado completamente de las epidemias incidentales a la primera parte de la guerra mundial cuando estalló la segunda fase. Los efectos psicológicos aún continúan. Las cicatrices y los resultados de la segunda fase de esa guerra mundial persistirán durante 50 años, aunque debido al mayor conocimiento científico del hombre, el factor epidémico puede ser mantenido dentro de ciertos límites en forma sorprendente. Esto, sin embargo, aún es incierto. Solo en tiempo demostrará cuán exitosamente la humanidad neutralizará las penalidades que puede imponer una naturaleza ultrajada. A ver, vamos a comentar. Bueno, la ley octava habla pues de enfermedad y muerte, ¿no? Y entonces, una es la voluntad del alma, donde le dice a su instrumento, retiro la esencia. Y la otra es el poder magnético de la vida planetaria, que le dice a la vida dentro de la estructura atómica, la hora de reabsorción ha llegado. Retorna a mí. Así actúan todas las formas, de acuerdo entonces a esa ley cíclica. Entonces, vuelve y repite que la voluntad del alma, ¿verdad? Le retira la esencia y al mismo tiempo el planeta reabsorbe la vida atómica, o sea, los componentes eh, más densos del cuerpo, ¿no? De los tres vehículos, en realidad. Bueno, entonces dice, aquí se refiere a la disolución normal de la forma, porque bueno, no está hablando de accidente, suicidio o epidemia, sino un proceso normal de, 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 de haberse cumplido un ciclo reencarnante. Ahora dice, y acá también lo puntualiza, que en el caso del hombre, pues hay factores psicológicos que son muy importantes, que pueden acelerar o prolongar esa despedida, ¿verdad? Ese desapego de los vehículos. Eso lo sabemos muy bien también, ¿no? Pero lo hacen hasta cierto punto porque siempre el dictamen del alma, la voluntad del alma y el fiat, o sea, ese decreto de la vida planetaria que cumple con la ley de gravedad que hemos nombrado anteriormente, pues llama a reabsorber sus componentes, absorber sus componentes. Y acá sigue y continúa. El poder de absorción, ¿sí?
con que está dotado el planeta y vuelve a hablar de la ley de gravedad, es dentro de ciertas limitaciones, ese poder es enorme, porque promueven epidemias como corolario de la guerra y ejercen esas epidemias grave efecto sobre la raza humana después que terminó la guerra. Ese efecto, o sea, la epidemia desaparece, pero ese efecto continúa. Y ya pasamos por dos grandes eventos, con muchos otros eventos, ¿no? Minúsculos, pero dos grandes guerras mundiales. No, no hablemos si viniera una guerra atómica, nuclear, quiero decir. La humanidad, particularmente en Europa oriental, no se había recuperado completamente de las epidemias incidentales a la primera parte de la guerra mundial, cuando Chacaplum estalló la Segunda Guerra Mundial. Como decimos vulgarmente, sobre llovido mojado. Los efectos psicológicos aún continúan. Las cicatrices y los resultados de la segunda fase de esa guerra mundial persistirán durante 50 años, aunque debido al mayor conocimiento científico del hombre, pues las epidemias pueden ser controladas como ha sucedido, ¿verdad? Esto, sin embargo, aún es incierto. Solo el tiempo demostrará cuán exitosamente la humanidad neutralizará las penalidades que puede imponer una naturaleza ultrajada. Como a través, pues, de la guerra, eh, pues estamos ultrajando la naturaleza, con mayúscula, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto antes de seguir? Falta un parrafito más. Sí, Sí, adelante. bueno, es diferente a lo que quería decir ahora. Ah, Me acuerdo, mi bisabuelo, le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Mi bisabuelo, cuando lo visitábamos, un día lo visité con mi abuela y él dijo a mi abuela, yo creo que ya yo me quiero ir. Y le dijo, papá, no, yo creo que ya no, ya estoy muy cansado, le dijo, yo me quiero ir. Y fue hermoso escuchar eso. Yo lo escuché como algo tan hermoso, que lo estaba decidiendo. sí, sí, así pasa muchas veces que la persona oye a su alma y sin duda sabe que ya le falta poco y lo anuncia. Y lo puede anunciar Sí, hasta con gestos, sin la palabra expresada, ¿no? Eh, pero sí sucede, claro que sí. sí, la única vez en mi vida. Mi bisabuelo tenía como 96 por ahí. Ujú, ujú. Hay que estar muy atentos, sobre todo todos los que tenemos esta tendencia de sanadores esotéricos, muy atentos cuando vemos estos casos, a permanecer en silencio y, y resonar como almas con ese alma, ¿verdad? Y desde allí, eh, pues recibimos esa sensación de la voluntad del alma. La podemos recibir. Claro, para ese momento yo estaba empezando mi adolescencia. Ujú. Sí, sí. Bueno, entonces terminamos el parrafito, Madeline. El párrafo es. Muchos, muchos beneficios
serán logrados debido a la creciente costumbre de cremar esas formas que la vida interna ha abandonado. Cuando llegue a ser una costumbre universal, veremos una definida disminución de la enfermedad, lo que conducirá a la longevidad y acrecentada vitalidad. El factor resistencia o el proceso mediante el cual una forma se inmuniza o no responde a la atracción y anhelos planetarios hacia la reabsorción requiere el expendio de mucha energía. Cuando la vida aumente su potencia dentro de la forma y haya menor reacción a los factores que transmiten enfermedades, el alma dentro de la forma regirá más plenamente, se expresará con mayor belleza y prestará un servicio más valioso. Esto será verdad algún día en todos los reinos de la naturaleza y así tendremos una constante radiación surgiendo de la creciente gloria de la vida de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Este último Ay, párrafo. sí, Muy hermoso. bonito. Entonces, bueno, en ocultismo siempre se hace referencia a los beneficios de la cremación de las formas, ¿no? Y el maestro lo dice más adelante cuando trata específicamente el proceso de la muerte, ¿no? Acerca de estos beneficios. Pero aquí está hablando, pues, cómo limpia la atmósfera, la tierra. Hay como resultado de la cremación, específicamente, pues habla de que va a haber una disminución de la enfermedad y por supuesto el hombre va a vivir más y va a ser más vital. Y este párrafo, el factor de resistencia a pasar de plano, ¿verdad? El factor de resistencia, esa pelea a no dejarse absorber por esa ley de atracción o esa atracción o gravedad planetaria, anhelos planetarios hacia la reabsorción, requiere mucha energía. Esa pelea, sobre todo esas personas que están muy apegadas, no solamente al mundo de la materia, de sus negocios, sus casas, sino también emocionalmente apegadas a su familia, ¿verdad? Genera una gran resistencia y vemos entonces esos casos de, ¿cómo se dice? Largos en que el paciente está pues sometido a, a un, a un indescriptible dolor que inclusive la familia lo comparte, ¿verdad? Porque no se quiere ir, no quiere abandonar. Entonces sí, eso requiere mucha energía, mucha energía. Y esta frase es maravillosa. Cuando la vida, vamos a ponerlo en negrita, cuando la vida aumente su potencia dentro de la forma y haya menor reacción a los factores transmisores de enfermedades, el alma dentro de la forma regirá más plenamente, se expresará con mayor belleza, prestará un servicio más valioso. Imagínense, estamos hablando de, pues una presencia del alma tomando decisiones sobre nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y nuestros vehículos realmente, instrumentos del alma. Entonces estamos hablando ya de, del reino de las almas caminando sobre la tierra. Esto será verdad un día en todos los reinos de la naturaleza. Ese es el propósito, ¿verdad? Evolutivo. Y así tendremos una constante radiación
surgiendo de la creciente gloria de la vida mayor. Esto me hace acordar la vida mayor del Cristo, ¿no es? Que a veces hemos estudiado. Y tendremos una constante radiación, y esto tiene que estar de la mano con la sacralización misma del logo planetario, del planeta, ¿no? Planeta, vamos a decir. ¿Algún comentario? Yo quería compartir que hace muchos años tuve un accidente con la moto y, y, digamos, en ese momento que todavía no tenía como de conciencia o el despertar, después con el tiempo me dijeron que, porque yo volé a la a otra mano de la avenida Ajá, y no me pasó nada grave, digamos. Tuve un corte en la rodilla, no recuerdo el accidente, cómo fue, o sea, cómo fue, sí, lo que no recuerdo es desde el momento que yo perdí el control, me entregué y sentí una paz. Yo siempre dije la paz de Dios, sí, porque es hermoso sentir que no tenemos el control y sí, eso me quedó impregnado en mis células. Y entonces, después era, no me morí. Entonces me decían que el alma en ese momento como que ahora que escucho todo esto es más claro, parece la elección, que todavía no era el momento de desencarnar. Entonces eso lo traslado a muchas situaciones que vivimos como humanidad de que podría haber sido irse o quedarse, sí, que ahí es más clara la elección del alma, eso es lo que veo. sí, sí. Hay muchos factores, ¿verdad? No es un hilo muy recto tampoco, pero sí hay muchos factores. Claro. Sí. Bueno, vamos a continuar porque ya entramos en otro tema. Si no hay más comentarios, entramos en otro tema. Enfermedades raciales y nacionales. Vamos a continuar, que todavía nos queda bastante tiempo. Sí. 3. Enfermedades raciales y nacionales. Hasta aquí será evidente que me ocupo principalmente de señalar factores que son el resultado de la historia pasada de la raza, más bien que de dar una explicación específica y detallada de las enfermedades afines a las distintas naciones. En realidad, no sería posible debido a la superposición y paralelismo que ocurre en cada sector de la vida natural. Ante todo, trato de aclarar lo que se debe hacer respecto a las curaciones preventivas y realizar en la difícil tarea de neutralizar las condiciones prevalecientes en la tierra como resultado del mal uso de los poderes naturales en el pasado. Por lo tanto, deberán sanearse esas condiciones presentes en nuestro planeta en gran escala y en consecuencia no pondré el énfasis sobre lo específico ni lo individual. Estoy también sentando las bases para dilucidar nuestro próximo tema, la relación de la ley del karma
con la enfermedad y la muerte y con toda la humanidad. Cuando considere las enfermedades raciales y nacionales, no intentaré señalar que la tuberculosis es en todos los países exclusivamente una enfermedad de la clase media, que la diabetes es la que más prevalece entre los pueblos del mundo que consumen arroz y que el cáncer prevalece en Gran Bretaña, mientras que las enfermedades del corazón son la causa principal de la mortandad en Estados Unidos. Tales generalizaciones son al mismo tiempo verdaderas y falsas, como lo son comúnmente las estadísticas. Y nada se gana elaborando estos puntos. Todas estas dificultades serán contrarrestadas a su debido tiempo por una mayor comprensión, por el diagnóstico intuitivo de la enfermedad y por el magnífico trabajo de la medicina científica y académica, además de una verdadera comprensión de las correctas condiciones de la vida, Vamos entonces a comentar antes de entrar específicamente en el tópico que va a tratar. Entonces, estamos en enfermedades raciales y nacionales y fíjense que él dice, él trató de las enfermedades de la raza de Lemuria, Atlántida y de la raza aria, ¿verdad? Entonces, él trató de estas enfermedades raciales, pero no intentó dar una explicación acerca de las enfermedades de las naciones. Y dice que esto no es posible. Y señala esto, ante todo trato de aclarar lo que se debe hacer en cuanto a curaciones preventivas y realizar en la difícil tarea de neutralizar las condiciones prevalecientes en la tierra como resultado del mal uso de poderes naturales en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos heredando unas condiciones que provienen pues del pasado, de las razas pasadas también. Acordémonos que cada raza tiene 7 subrazas, ¿no? Y 7 ramales de raza, o sea, pasamos por un montón. Por lo tanto, deberán sanearse estas condiciones presentes en nuestro planeta en gran escala. Y en consecuencia, no pondré énfasis sobre lo específico ni lo individual. Y luego dice, bueno, que está sentando las bases de la ley de karma en su relación con la enfermedad, muerte y el estado de la humanidad. Y luego dice unos puntos que a mí no se me habían ocurrido, ¿no? Como la tuberculosis pudiera ser considerado como una enfermedad de la clase media. La diabetes en los países que consumen arroz. El cáncer en Gran Bretaña. El corazón en Estados Unidos. Y esas generalizaciones presumiblemente son productos de estudios estadísticos. Yo no los conozco. Pero de todas maneras dice, nada se gana elaborando estos puntos porque contienen verdades y falsedades. Y lo importante es esto. Todas las dificultades serán contrarrestadas a su debido tiempo porque con una mayor comprensión. Esto se refiere también al conocimiento del cuerpo etérico, por ejemplo, por el diagnóstico intuitivo, imagínense esto, ¿sí?
unos médicos que estén trabajando ya conectados con el plano búdico, por el magnífico trabajo de la medicina científica y su avance y académica. Y esto que el maestro también a- anticipa el, ¿cómo se dice? La comprobación de la existencia del alma, además de una verdadera comprensión de las correctas condiciones de vida, correctas condiciones de vida, un factor muy importante. Eso me parece muy interesante. Este es como una antesala a lo que va a hablar ahora. ¿Algún comentario sobre esto? Continuamos entonces. Prefiero más bien hacer generalizaciones amplias que indicarán las causas y no acentuaré las consecuencias de tales causas. Por lo tanto, trato de puntualizar que 1. El suelo del planeta es la causa principal de las enfermedades y contaminaciones. Durante incontables eones, los cuerpos de los hombres y de los animales han sido enterrados. El suelo, en consecuencia, está impregnado de los gérmenes y los resultados de las enfermedades, en una forma mucho más sutil de lo que se cree. En los distintos estratos del suelo y del subsuelo existen los gérmenes de las enfermedades antiguas, conocidas y desconocidas, que pueden todavía producir dificultades virulentas si se presentan condiciones adecuadas. Quiero dejar establecido que la naturaleza nunca ha dispuesto que los cuerpos deben ser enterrados. Los animales mueren y sus cuerpos retornan al polvo, pero lo hacen purificado por los rayos del sol y las brisas que soplan y dispersan. El sol puede causar la muerte lo mismo que la vida, y los gérmenes y bacterias más virulentos no pueden retener su potencia si se los somete al calor seco de los rayos solares. La humedad y la oscuridad fomentan las enfermedades cuando emanan y se nutren de esos cuerpos a los cuales se les ha extraído el aspecto vida. Cuando en todos los países del mundo a las formas muertas se las someta por ley al rito del fuego, y cuando esto se haya convertido en un hábito universal y persistente, entonces veremos disminuir grandemente las enfermedades y tendremos un mundo mucho más saludable. Entonces, en este último parrafito está volviendo a tocar el tema de la cremación como rito de fuego, ¿verdad? Y acá hay muchas cosas que el maestro nos habla, ¿no? El suelo del planeta es la causa principal de enfermedades y contaminaciones. Y no se refiere a la condición del suelo en el día de hoy solamente, sino que nosotros estamos heredando una condición insalubre del suelo donde hombres, animales, con sus enfermedades, con sus gérmenes, etcétera, han quedado allí y están, fíjense lo que dice, todavía pueden producir dificultades virulentas
en condiciones adecuadas, es decir, son enfermedades potenciales, están ahí. Si las condiciones son adecuadas, se desarrollan, se desarrollan. Luego establece que la naturaleza nunca dispuso que los cuerpos deben ser enterrados. Realmente no conozco de ninguna especie animal que entierre. No lo sé, pero nunca lo escuché. Los animales mueren, su cuerpo retornan al polvo, son purificados por el sol, las brisas, etc. Y este elemento que dice el maestro, el sol puede causar la muerte lo mismo que la vida. El sol puede causar la muerte. Esto muchas veces tiene que ver con esa moda que está saliendo ahora, que dice que debido a las enfermedades de la piel, existe pues todo el tema de protección solar, entonces están los que dicen, los que son pro y los que son en contra, los que son pro a seguir tomando sol, no importa qué, y no protegerse, ¿no? Entonces, pero, fíjense, el sol puede causar la muerte, lo mismo que la vida. Y los gérmenes y bacterias más virulentos pueden perder no pueden retener su potencia, es decir, pierden su habilidad eh, de vida si se los somete al calor seco de los rayos solares. Y este otro punto, humedad y oscuridad fomentan las enfermedades. ¿Qué tal? Cuando emanan y se nutren de esos cuerpos putrefactos, ¿no? A los que se le ha extraído el aspecto vida, la humedad y la oscuridad. La humedad y la oscuridad. Es interesante, no sé, estoy relacionando el mundo de los hongos, ¿no? Que viven en ese ambiente de humedad y oscuridad. Cuando en todos los países del mundo a las formas muertas se les someta por ley, al rito del fuego, o sea, a la cremación, y esto sea un hábito universal y persistente, o sea, no localizado, ¿verdad? Eh, pues entonces se verán disminuir grandemente las enfermedades y tendremos un mundo más saludable porque expresa desde el principio que el suelo del planeta es la causa principal de enfermedades y contaminación. Vamos a comentar esto antes de cerrar. En este aspecto de contaminación del suelo del planeta, pues evidentemente se refiere al género humano, ¿verdad? Que es el único que ha enterrado hombres, animales, las personas que tenían las epidemias en la época del medioevo o también durante la guerra, ¿verdad? Somos de alguna manera los creadores de esa situación. Dianita, pero antiguamente sí se utilizaba bastante. En la India se hacían las piras y se usaba bastante la cremación por la purificación mediante el fuego. No sé ya en qué época fue Sí, que sí, se... yo creo que esto es como cultural, ¿verdad? Ujú. Porque, claro, en la India se entiende, o sea, bueno, no sé si a lo mejor me tendría que
tendría que investigar un poquito más, no creo que sea un aspecto de higiene, que lo hicieran por higiene, sino que es un aspecto religioso. Ellos entendían que de esta manera sus cuerpos sutiles pues se desprendían más fácilmente, ¿no? Claro, Por supuesto tenían esa visión espiritual, ese rito del fuego, ¿no ve? claro. Y los tibetanos, por ejemplo, lo que hacían era, los tibetanos lo que hacían era colocar a las personas que morían sobre las montañas o así, para que los cuervos, sí, esos animales, las aves, eh, comieran, comieran y solamente dejaban los huesos, dejaban los suelos. Esa es la historia en el caso de los tibetanos. Pero realmente en el mundo occidental, vamos a hablar de Europa y al resto de Asia, no sé qué otras culturas consideraban esa manera natural de, pues, de exponer los cuerpos de los muertos. Pues imagino que también, bueno, para imaginando que esa persona pues va a estar en un lugar y cuando lo quieran visitar pues está allí. Claro, pero volvemos a lo mismo, es como Mm, cultural y religioso, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que visitamos? Sí. sí, Y siempre es lo mismo, ¿no? ¿Con qué nos identificamos? Con Claro, nuestro en alma. realidad pues ya ahí no hay nada, ¿no? Porque todo, Claro. ¿Con qué nos identificamos? Es que eso forma parte de la conciencia de nosotros. Si nos identificamos con nuestro alma y nuestro ser divino, este, pues no hay nada que visitar, no hay nada que visitar, sino en la medida que más nos unamos con con el alma, pues somos uno con todos esos seres que añoramos y que hemos amado, ¿no? Lo vemos así. Eh, no es sí. fácil, no es fácil porque todo el día estamos pensando en qué nos pasa en el físico o en las emociones. Siempre algo pasa que nos mueve emocionalmente y decimos, ah, todavía no llegué a la tercera iniciación, ¿no? Este, en fin. Sí, Bueno, acá pensando algo rapidito que le digo a Luis Felipe, Luis, cuando parta, colocas mi cuerpo en un río y que el agua corra, entonces igual voy a contaminar el agua. claro. Sí, sí, o sea, está claro que es rito de fuego, es el fuego. Ok. Sí, está claro que es el rito de fuego. Y bueno, después las cenizas sí, a veces se esparcen, ¿no? Pues ya son cenizas y se pueden, digo yo, ¿no? Se podrían enviar al mar, a los ríos, etcétera. Pero ya son Mm, cenizas, ¿verdad? sí, Bueno, gracias Madeline por tu ayuda para la lectura y me alegra. Sí. y tu participación también, Siham también. Todos los demás siguen muy calladitos. Vamos entonces a cerrar con el mantra de contacto. Y necesitamos una voz. puedo hacerlo yo, Dianita. Muchísimas gracias, Neil. No se ve el mantra. Ah, gracias por avisar.
Ahora, Ya. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Oh. bueno, gracias por todo, por estar presentes en estos estudios. Vamos, bueno, creciendo en el conocimiento de todo esto y entrenándonos para, para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Gracias a todos, La verdad gracias que está muy Susana, interesante, Dianita. Neida. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas Gracias. noches a todos. Muito Gracias. obrigada, querido grupo. Obrigada, Aurora. Gracias, los amo. Gracias, amados maestros, amados hermanos. Gracias, Madeline.